Buen día, amantes de la sabiduría, les doy la bienvenida al Jardín de la Filosofía, a una nueva entrega de la sección Expansión del programa principal. Este programa, los que ya nos vienen siguiendo, somos 1500 ya, somos un montón. Este programa es de menor edición que el programa principal y tiene que ver con una expansión de los videos del programa principal o cosas que tienen que ver con el momento. En esta oportunidad tiene que ver con un evento que se produjo el fin de semana pasado que en mi ciudad, y específicamente en esta casa. En esta casa, acá arriba, tengo un jardín de estilo japonés, y este jardín participó de la muestra Open House, que ahora les voy a decir de qué se trata. En el transcurso de esta actividad fueron surgiendo cosas relativas al jardín y al filosofar en el jardín, así que simplemente en este programa queremos compartir estos pensamientos, percepciones que surgieron durante el fin de semana pasado. Open House Rosario 2022. ¿Saben qué es el programa Open House? Ahora se los cuento. El Open House es un festival internacional de arquitectura que se rige por este lema: ¿nunca sentiste curiosidad por conocer la casa de otro? Digamos, este es el enganche, ¿no? La propuesta. Y la respuesta es que sí, que nos dan muchas ganas de conocer la casa de otro o lugares emblemáticos de nuestra propia ciudad que suelen estar cerrados. En el caso de Rosario se visitan edificios emblemáticos de fines del siglo XIX, principios del XX, desde hasta ejemplos de arquitectura moderna y contemporánea del siglo XXI, y hay bastante para ver en esta ciudad. También se visitan, como en este caso, en el caso particular, jardines. El jardín real de la filosofía que está aquí en la terraza. Entonces, ¿nunca sentiste curiosidad por conocer la casa de otro? Se llevó a cabo el fin de semana pasado. Esto es un festival anual de arquitectura que nació en Londres hace unos años y aquí en Rosario se presenta desde el año 2018. El año pasado se celebró también aquí en esta casa donde estamos grabando, y en relación a eso hice el video sobre Byul-Chul Han, una lectura del libro Loa a la Tierra. Creo que lo hice para esa oportunidad, ahora no recuerdo bien. Y si vamos al catálogo de este año, en donde fue bastante impresionante porque participaron 100 casas, 100 edificios emblemáticos, como los que ven acá: Monumento a la Bandera, hoteles, el Consejo, bueno, arquitectura, como verán, del siglo XX, principio del siglo XX, teatros, casas particulares, contemporáneas. Y si avanzamos rápidamente, porque son un montón, hubo un montón de gente que participó de estas visitas. Vamos a la número 52 y nos encontramos con esto: Chisana Rakuen, pequeño paraíso significa en japonés. Año 2017-2021, donde se hizo la obra, comenzó en el 2017, y les leo rápidamente cuál es la idea de este jardín para pasar enseguida a la filosofía, que es lo que nos convoca. Dice: este jardín en altura ocupa toda la terraza de la casa en planta alta de los autores. Son 100 metros cuadrados divididos en 2 sectores, el más grande en el frente, es del sector del frente.
sobre una edificación de 1930 con notas art déco, se reconvirtió el típico desierto de membrana plateada en un verdadero oasis urbano que acoge tanto la flora como la fauna del lugar. Aves, insectos y por supuesto felinos, propios de vecinos y comunitarios. Dada la antigüedad del edificio, se alivianó el sustrato al máximo y se utilizaron elementos de desecho para dar volumen a los canteros. También se utilizó material en desuso para hacer un pequeño deck. Como expresión de la fascinación de los autores por la cultura tradicional japonesa, se creó un jardín inspirado en la misma, con especies en su mayoría originarias del lejano oriente. Las mismas se conjugan perfectamente con el hermoso jacarandá de la calle, que se constituye como telón de fondo y también como protagonista en la primavera. Se decidió mantener los muros externos de la terraza tal cual estaban, para armonizar con el carácter rústico y naturalista del jardín. Todo ello ayuda a generar este pequeño espacio oculto que es un verdadero paraíso. Y ahora vamos a ir a visitar este pequeño paraíso y vamos a filosofar. Como les dije, vamos a ir compartiendo algunos pareceres, algunas percepciones, intuiciones que tuve cuando hacía la visita guiada a este jardín. Así que antes de hacer esta visita y este compartir filosófico, les cuento un poco más del contexto. En esta oportunidad visitaron esta casa casi 350 personas, que es mucho porque es una casa. Imagínense que obras emblemáticas de la ciudad de Rosario, grandes, que se denominan palacios, grandes mansiones, grandes instituciones, han visitado esta muestra unas 1000 personas, pero esto es mucho menos que la tercera parte de estas mansiones, ¿no? Entonces, imagínense que fue un descontrol de gente acá, que iban entrando de pequeños grupos durante un tiempo prefijado, 4 horas un día y 4 horas al siguiente, y durante esas 4 horas que se extendieron a 5, yo les hacía una pequeña introducción, una pequeña visita guiada. Por supuesto que todos venían a ver una obra de arquitectura, un jardín, y preguntaban por el hecho de las plantas, de cómo lo había hecho, y principalmente cómo es que hay semejante jardín en la terraza y no hay humedad, no se filtra humedad, entonces esas cuestiones que son pertinentes, interesantes, pero no son efectivamente filosóficas. Imagínense que después de 4 horas de hablar más o menos acerca de lo mismo, fui mechando, en estas pequeñas introducciones, cuestiones que tenían que ver con algo más profundo, mi propia percepción de cómo siento el jardín, lo que pienso cuando estoy en contacto con este jardín. Entonces, ahora sin más preámbulos, vamos a subir al jardín y les voy a ir contando cosas que fueron surgiendo durante este evento. En relación a la actividad en sí, esto que les decía, que el open house es visitar la casa de otro, ¿no? Siguiendo esta pregunta, si no sentimos curiosidad por conocer la casa de otro. El tema aquí se plantea diferente en este espacio. Nosotros, cuando vamos a visitar muchas casas dentro de este programa, este evento del Open House, es raro que haya visitas guiadas. Uno entra en una casa, se da una vuelta, por ahí hay una guía al cual uno le puede preguntar algo, pero no más que eso. Entonces, ese otro
el dueño o el que hizo determinado espacio no está presente. Hay un filósofo, un sociólogo estadounidense, doctor en filosofía, que es Richard Sennett, que define a la ciudad como un asentamiento humano en el que los extraños tienen probabilidades de conocerse. Entonces, este otro que les decía recién, el cual sigue manteniéndose como no solo como un extraño, sino como un desconocido, en esta ocasión se vuelve algo presente. Pero no solo porque estaba yo haciendo la guía a este jardín, sino porque también uno mismo se siente extraño en el jardín. No puedo decir que el jardín sea una cosa o que sea mi jardín. Yo tengo memoria de que hace 6 años atrás, en el 2016, aquí no estaba este jardín. Había una extensión gris, plateada, que reflejaban los duros rayos del sol del verano, un verdadero desierto, un espacio donde no había nada. Y ahora hay un jardín. Tengo la memoria de haberlo empezado a construir, pero después el jardín en sí mismo fue tomando protagonismo, se fue haciendo así solo, fue creciendo, se fue desarrollando en un proceso complejísimo y diverso en el cual uno puede meterse con una lupa y ver que hay cosas que nacen, cosas que desaparecen, cosas que se mantienen. Ahora, ¿qué es este jardín? No es una cosa. El jardín es una entidad viviente. Y al mismo tiempo, por más que nosotros podamos ver que tiene una característica o una serie de características definidas, que tiene hasta una personalidad, si se quiere, pero si pensamos un poco, ¿qué es el jardín? Es apenas un conjunto de plantas y piedritas y deck de madera y rocas. Creo que no. Cuando hablamos del jardín, no hablamos del conjunto de todo esto. El jardín, lo mismo que una ciudad, es más que la sumatoria de todos sus edificios y gente. Una verdadera ciudad, como un verdadero jardín, es mucho más que eso. Y el jardín, en este caso, jardín de estilo japonés, les contaba a la gente que se puede observar y apreciar desde diferentes niveles, al menos 3. Uno es el sencillo, el más superficial, verlo como un conjunto de plantas, apreciar cada individuo por su característica principal, que puede ser la floración, la textura, la forma de sus hojas, la coloración otoñal, por ejemplo. Pero no deja de ser una cualidad ornamental del espacio, ¿no? O sea, prestar atención a qué características predominan en cierto momento del año o siempre. Esa sería la primera dimensión que hace a todo jardín ornamental, ¿no? Después está la cuestión del jardín como arte, como obra de arte y diseño. Eso es algo que también les contaba de acuerdo a los grupos, cuando yo intuía que se podía hablar de otro
nivel, digamos, de eso que estaban viendo. Y en este sentido, el jardín japonés introduce varios principios. Uno, claro, es la miniaturización. Cuando uno está en un jardín japonés, no está en un rinconcito, ¿no? Sino que está ante la totalidad del paisaje. El jardín japonés quiere recrear la totalidad del mundo japonés. Entonces, cuando uno está en el jardín, no está aislado, no está en un rincón, sino que está frente a frente a un vasto paisaje, que parece, por lo general, mucho más grande de lo que es, porque actúa otro principio, además de la miniaturización y de la totalización de este paisaje, impera el principio de ocultar los límites. No importa que sea pequeño o grande, el tema es crear un jardín como un pequeño mundo, como un mundo cerrado. Para eso hay que difuminar los límites. Los límites están, si uno los piensa, hay una pared, hay un muro, pero uno no lo tiene que percibir eso. Uno tiene que tener la impresión, si el jardín está bien hecho, de que uno se mete por el jardín y que se puede perder en él. Al mismo tiempo, manteniendo este carácter íntimo y protector que tiene todo jardín, que está en el punto medio entre la naturaleza salvaje y la cultura. Entonces uno se siente abrigado, no se siente a la intemperie o en la incertidumbre. Y finalmente, la tercera dimensión del jardín japonés, que es la dimensión simbólica. Uno puede leer el jardín japonés de acuerdo a mitos, formas de ver el mundo que se transmiten de generación en generación y llegan a nuestros días. Uno ve una simple composición de rocas, pero en realidad, si uno conoce esta tradición, sabe que no está ante un conjunto de 3 rocas, sino que está ante una tríada budista, como en este caso, en donde la roca mayor es Buda, o en este caso, en esta isla que tiene forma de tortuga, animal longevo, es la integración en el jardín de un antiguo mito de la búsqueda de las islas de los inmortales, de origen taoísta que arraigó en Japón, reconvertido dentro de los templos y jardines del budismo zen como esta búsqueda de lo trascendente. Estas 3 dimensiones. Y luego, más allá de este carácter específico del jardín japonés, les comparto pensamientos que fueron surgiendo. En un momento de las repetidas visitas de los grupos, subía un pequeño grupo atrás del otro, yo iba incorporando cosas que sucedían en ese momento, ¿no? Y entre ellas las actividades, por ejemplo, de los gatos comunitarios, los que habitan en otras terrazas. Algunos tienen dueño, otros no. Y todo eso lo integraba porque realmente yo lo percibo así, que somos un ecosistema que va más allá de los límites de esta casa, más allá del jardín, pero que cada uno lo vive a su manera. Esta vida en el exterior, al aire libre, en contacto con todos los agentes naturales
la lluvia, el sol, el calor, el frío, cada uno haciendo lo que pueda hacer en este espacio. No solamente los felinos, en este caso los mamíferos, sino también las aves, que hay diversas, hay colibríes, hay palomas de diversas especies, hay ventevedos, hay una multitud de insectos, hay abejas, abejorros, entre los voladores, y después uno hace zoom, agarra la lupa y puede ver una infinidad de bichos bolita, que son los que van degradando la materia, los restos putrefactos, hasta convertirlos en tierra. Pasan a integrar la tierra y así el ciclo continúa. En este jardín, que lo mantengo a pesar de las características del jardín japonés, que son jardines muy cuidados, muy pensados y cuidados, yo lo mantengo con bastante consideración acerca de especies que no hemos plantado, sino que le han traído semillas el viento, las aves, y las dejo que crezcan, las dejo convivir con las demás mientras se puede, y en ningún momento siento que soy el dueño de ese jardín. Simplemente soy un pequeño moderador, y digo pequeño porque cuando contemplamos este jardín en quietud y en silencio, surge la humildad, digamos, una actitud de humildad y respeto ante eso que nos supera. Yo les contaba a algunos visitantes que a veces me sentía como un extraño, porque los que mayormente habitan en el tiempo este jardín son seres de otras especies y de otros reinos. Estamos hablando de las plantas, de las rocas, que en la tradición japonesa se consideran que están vivas, por supuesto de los otros animales, y nosotros como recién llegados prácticamente, que contemplamos esto desde un punto de vista humano, pero la tarea filosófica es tratar de comprender la otredad al nivel de tratar de ponernos en el lugar de especies que ni siquiera sabemos si ven, si sienten, mucho menos de si piensan, pero el hecho es que aprendemos mucho en contacto con estas otras formas de vida, aprendemos mucho acerca de la totalidad de la vida y de nosotros mismos y del papel que jugamos en este universo. La vida silenciosa, la vida vegetal, que podemos comprender como no es el resultado de una voluntad de un individuo que se esfuerza por crecer, sino que es simplemente un espejo, un reflejo del contexto, un efecto concentrado de la luz, de la sombra, un resultado de la adaptación que tiene determinada planta a ese lugar específico. Entonces, en este jardín que es algo vivo, que no es una cosa, los extraños, los visitantes a la muestra, descubren, ¿no? Descubren lo que ven cada uno de acuerdo a sus inquietudes, intereses, posibilidades, y nosotros redescubrimos el jardín. Lo vemos
con nuevos ojos. Y nos sentimos dentro de este paisaje, de este pequeño paraíso, como integrados, como en un kakemono, estas pinturas verticales japonesas de paisaje, en donde uno lo ve por primera vez, de un primer vistazo, y ve el paisaje en su inmensidad, en 2 dimensiones, pero uno se transporta al gran paisaje y se afina un poco la mirada. Si presta atención, siempre hay algún ser humano diminuto, perdido e integrado en ese paisaje. Y es así como creo que uno debe aprender a visitar, a vivir y a disfrutar de este jardín, no como si fuera el dueño, no como si fuera el hacedor, sino como si fuera uno más en este gran universo del jardín, en este gran jardín de la vida. Bueno, descendimos, esto es una metáfora también, el ascenso y el descenso. Subimos al jardín, a este pequeño paraíso. Y ahora les cuento simplemente lo que se viene en el Jardín de la Filosofía en el resto del año. Antes de que me olvide, no dejen de compartir, de comentar. Yo les respondo todas las dudas, de sugerir temas. Y precisamente de eso les quería hablar. Yo he hecho algunas promesas a lo largo del recorrido de este canal. Entre ellas había prometido empezar una nueva sección dedicada a la meditación. Digamos, yo estoy convencido de que la filosofía es algo vivencial, es algo práctico, no teórico, no alejado de la vida, y la meditación es una herramienta fundamental para ir al fondo de la vida. Por eso es que decidí, ya lo anuncié hace 2 meses atrás o más, hacer una sección sobre meditación, y la vamos a empezar la semana que viene. Estamos en septiembre, o sea que con el comienzo de la primavera se lanza esta nueva sección. Vamos a hacer un video introductorio, primero contando todo esto que les dije más detalladamente, y vamos a empezar a realizar pequeñas meditaciones guiadas a lo largo del tiempo, y esa va a ser la forma de mantener la sección activa, con alguna que otra actividad o video sobre la teoría, entre comillas, de la meditación. Después de eso van a venir 2 videos que los pensé hace mucho y lo vamos a concretar, sobre filosofía canina y felina. Vamos a ver de qué se trata eso. Luego, esto es un programa ambicioso de aquí hasta fin de año, espero concretarlo, y si no, nos extenderemos un poco al 2023. Vamos a tratar la segunda tanda de la serie de filosofía de los jardines con el jardín, la filosofía del jardín medieval, la filosofía del jardín renacentista y la filosofía del jardín musulmán. El mes siguiente, esto ya sería octubre, va a ser un mes dedicado, entre otras cosas, a las promesas, o sea, a videos que me pidieron o videos que prometí, que quedaron en el tintero. Bueno, nos vamos a poner al día con eso. Ahí son 3 o 4 los que tengo anotados, no tienen nada que ver uno con el otro, pero le vamos a dar para adelante, y después terminaremos el año en el mes de diciembre con algunos videos tipo efemérides, aniversarios de filósofos o de obras de interés filosófico que cumplen justamente su centenario
o sus varios centenarios en el 2022. O sea que eso es todo. Gracias entonces por haber llegado hasta aquí, gracias por compartir, por comentar, por sugerir. Nos vemos en el próximo programa. Paz a todos los seres.